Buenas noches con todos los presentes. Les damos la más cordial bienvenida a la conferencia magistral Experiencia en el desarrollo del ecosistema GovTech en Madrid e Iberoamérica. Antes de dar inicio, les informaremos la dinámica de participación. Durante la presentación, el público podrá realizar sus preguntas o consultas en el cuadro de preguntas y respuestas, las cuales se hará llegar a la ponente para que éstas sean resueltas al finalizar la ponencia. A continuación, palabras de bienvenida a cargo del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias, Sebastián. Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas noches. Para la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República de Perú, es un placer darles la más cordial bienvenida a esta secuencia de conferencias magistrales, donde expositores nacionales y extranjeros vienen a compartir con nosotros sus conocimientos y su amplia experiencia en el tema denominado GovTech y el futuro de gobierno. Esta noche hemos llegado al final con algo de pena, pero con mucha satisfacción por haber visto todo el desplazamiento de muchos profesionales que nos han hablado de este tema tan importante, ¿no? Que es el GovTech, que es en marco al contexto nacional e internacional. Vemos cómo las distintas organizaciones vienen adoptando las tecnologías necesarias para poder satisfacer las necesidades del público, de las personas, ¿no? Y felicitamos todo el esfuerzo que vienen realizando. Quiero agradecer a José. José, muchas gracias. Él es director ejecutivo de GovTech Perú y realmente ha sido el protagonista de todas estas jornadas de participación. José, te agradezco por todo el apoyo, por haber servido digamos, de cómplice directo sobre este tema y nos hayas acompañado de esa forma, ¿no? De manera muy involucrada. Gracias, José, por ello. Esta noche nos va a acompañar Rocío Suances, ¿no? Quien nosotros tenemos el honor de que nos acompañe para este cierre y nos va a hablar sobre la experiencia en el desarrollo del ecosistema GovTech en Madrid e Iberoamérica. Bueno, sin más preámbulo, ya conmigo nos vemos en la ronda de preguntas y dejo a Sebastián para que continúe con el evento. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control. Acto seguido, palabras de presentación a cargo del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Sí, muy buenas noches a todos los presentes. Miguel, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Gracias, Rocío, por estar con nosotros en esta oportunidad. Realmente para nosotros es un placer enorme tenerte aquí en este espacio para que nos puedas compartir todo lo que se está haciendo actualmente a nivel de Iberoamérica con la institución. Realmente es bastante formidable lo que están haciendo y seguramente va a ser de mucha importancia también ahora escucharlos por parte de todos los asistentes de este evento. Muchas gracias nuevamente, Rosy, te deseo el mayor de los éxitos en esta presentación. Gracias, Sebastián. Agradecemos las palabras del señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Damos inicio a la conferencia magistral Experiencia en el desarrollo del ecosistema GovTech en Madrid e Iberoamérica, que estará a cargo de Rocío Suances. Ella es licenciada en AD por la CUNACEF, inició su carrera profesional en el IE, pasó a coordinar la estrategia de recursos humanos de Cheminova, Dinamarca, para toda su región europea, liderando el proceso de gestión del cambio de la compañía. Desde hace 7 años colabora en varias iniciativas con el objetivo de tener un impacto positivo en el sistema. Desde el IE Public Tech Lab se encarga de identificar soluciones innovadoras y disruptivas para conectar con el sector público. En Trascender trabaja para incluir el impacto en el negocio de sus clientes y desde el Spain NIB impulsa una iniciativa nacional de inversión de impacto. Adelante, Rocío. Sebastián, muchas gracias Miguel y José por la presentación.
Voy a compartir pantalla, a ver si consigo hacerlo bien, que creo que sí, pero bueno, por si acaso. Darme un segundo y me confirmáis. A ver si está todo ok y se ve. ¿Ves mi pantalla correctamente? Sí, vemos tu pantalla correctamente. Perfecto. Bueno, pues yo vengo... A ver, que no puedo pasar diapositivas. Ahí. Bueno, pues efectivamente yo soy Rocío Suances y soy la que lleva todo el ecosistema de emprendimiento en el Public Tech Lab, que es un centro del IE, del Instituto de Empresa, ubicado dentro del Global Public Affairs. Nosotros lo que hacemos desde el IE es crear ecosistemas GovTech, que son esos espacios de interacción donde los gobiernos colaboran con nuevas empresas y con pymes innovadoras para crear bueno, pues productos y servicios que responden a los retos que se presentan, ¿no?, ahora mismo en las administraciones públicas. Os cuento un poco qué somos, ¿no?, qué es el IE Public Tech Lab. Nosotros somos un lugar de encuentro, de experimentación y de diseño de nuevas soluciones a los grandes retos del sector público. Nos dirigimos a innovadores públicos, corporaciones y startups comprometidos a mejorar la vida mediante el uso de innovación y tecnología, precisamente. Y luego, pues la idea es contribuir a la colaboración de agentes públicos y privados en la creación de soluciones tecnológicas para una sociedad más justa, sostenible e inclusiva. Es un poco lo que hacemos, ¿no? Yo hoy os vengo a contar un poco qué es esto de GovTech y qué hemos hecho durante los 3 años que llevamos de vida, en concreto en 2 programas que nos parecía interesante contar en Iberoamérica y en Madrid, ¿no? Bueno, en Europa. Uno concreto que hemos lanzado con el BID, con el Banco Interamericano de Desarrollo, y otro con la Comunidad de Madrid, que es un poco lo que os voy a contar. Pero sí que quería antes bueno, haceros un poco como esa foto del ecosistema GovTech en el mundo, ¿no? Seguro que en todas las charlas que habéis tenido, que además nos han venido compañeros y grandes amigos del Public Tech Lab, aquí estamos todos muy cerca y compartiendo iniciativas y bueno, y eventos, sesiones, etcétera. Pero bueno, sí que me gusta, sí que quería hacer esta pequeña introducción de lo que es GovTech, ¿no? Hace algunos años, pues bueno, no es raro efectivamente que esto apareciese en San Francisco, ¿no?, en la cuna de la innovación y el emprendimiento, y que el alcalde de San Francisco en 2014 pensase en que a él como ayuntamiento no le estaba llegando la innovación que estaba, ¿no?, en toda la ciudad y que estaba llegando al sector privado. Entonces él en 2014 creó una especie de aceleradora de startups GovTech que se llama Startups in Residence, precisamente para pilotar soluciones para dar solución a retos del sector público. Esto que empezó con un piloto en 2014, pues fue creciendo y ahora es una fundación que trabaja con más de 50 ciudades en Estados Unidos. En 2018 en Europa, algunos gobiernos como el inglés, el polaco o el portugués y otros subregionales como Ámsterdam, Escocia o nosotros en Madrid, pues fueron replicando ese modelo, ¿no? Y que es simplemente un modelo de innovación abierta aplicado al sector público. Y os quería traer esta imagen de Creators, que es un poco todas las iniciativas que hay de GovTech en 2020, para que os hagáis una idea del crecimiento de este tipo de iniciativas desde 2014. La idea de todas estas iniciativas es crear espacios precomerciales que precisamente informen a la demanda futura de la administración. Todos los que estamos aquí creo que utilizamos metodologías de innovación abierta, no nos estamos inventando la rueda, esto ya se ha hecho y se ha inventado, en donde identificamos problemas concretos, vamos activamente a buscar en el mercado de proveedores digitales soluciones diferentes que normalmente no llegan al sector público, generamos espacios de experimentación y en base a lo aprendido informamos el diseño de futuras licitaciones. Es un poco la estructura de los programas, ¿no? Las licitaciones tienen que ser abiertas, transparentes, competitivas y de esta forma lo son más, ya que se intenta incidir en los requisitos técnicos y de solvencia, abriendo el mercado a empresas más pequeñas e innovadoras que normalmente no tienen cabida en este tipo de licitaciones. Y además, bueno, mensaje para startups, que si no estáis alguna escuchando, el sector público es un cliente inmenso y además tiene un recorrido de digitalización que apenas ha iniciado y bueno, además, pues los siguientes años se va a tener bastante urgencia de
de gastar y de impactar de una manera diferente, ¿no? Es un poco la intro que os traía. Y nosotras, esta es un poco cómo trabajamos el modelo de innovación, que es un modelo de doble impacto, a través de formación y de innovación abierta. Activamos la información y la innovación abierta con proyectos donde colaboran startups y equipos públicos que ponemos en contacto a través de proyectos y colaboración con el resto de ecosistema. Esto genera una inercia en la cual el tractor es el sector público siempre, pero siempre con entornos de colaboración, como os decía, con startups, el resto del ecosistema y apoyados por formación. Un poco para entendáis quién está en todo este ecosistema. Y bueno, como os decía al principio, os traigo estos dos proyectos para contaros. Yo he dirigido los dos, o sea que los conozco de primera mano, y lo que quiero que os llevéis de esto es un poco ideas accionables, contaros también qué hemos aprendido, cómo lo hemos hecho. O sea, voy a bajar bastante al detalle de las diferentes partes de los programas. Y bueno, con esa idea de que os lleváis algo que podáis implementar, a lo mejor no sé si mañana o pasado, pero bueno, que por lo menos haga reflexionar en cómo se ha hecho y esos dos ejemplos, uno en Latinoamérica y otro en Madrid. El GovTech Venture Day del BITS fue un proyecto cortito, fue un proyecto de unos 3-4 meses que hicimos con el objetivo precisamente de promover este ecosistema GovTech en América Latina y Caribe y visibilizar el potencial de soluciones GovTech entre la red de ciudades del BID y bueno, pues se llevaron a cabo una serie de actividades que ahora os voy a contar en colaboración con el IE y con el BID. Y luego el GovTech Lab Madrid es el primer laboratorio GovTech en España y ha sido un proyecto de 2 años impulsado por la Comunidad de Madrid precisamente para la dinamización y creación de este ecosistema. En julio acabamos el primer ciclo del primer año del programa, así que bueno, os tengo un ciclo entero para contar y estamos ahora como corriendo el segundo. Y bueno, la verdad que ha sido una experiencia muy bonita, muy interesante, de la cual hemos aprendido mucho. Y bueno, que los ayuntamientos que han participado y las empresas que han participado también están muy contentas. Ahora os cuento un poco más en detalle. Voy a empezar a contaros con el BID. Pero bueno, antes también quería deciros, contaros un poco el porqué, ¿no?, de estas iniciativas GovTech. Lo que estamos viendo y lo que hemos visto es que las soluciones que plantean startups y pymes digitales no tienen fácil llegada a las instituciones públicas, porque hay varias barreras, ¿no?, que también nos habrán contado. La regulación de compra pública supone una barrera de entrada a pequeños proveedores. Hay un difícil acceso e identificación del comprador de este tipo de soluciones. No hay espacios de conocimiento mutuo. Y bueno, hay diferentes ritmos de trabajo, ¿no?, entre la administración y los emprendedores. Y no hay espacios de pilotaje y experimentación. Así que bueno, eso son cosas como que veíamos importantes. Además, existe una brecha de servicio entre entidades públicas y privadas, lo cual da una mayor desigualdad al acceso a soluciones innovadoras de alto valor social. Al sector privado llega más innovación que al sector público y eso genera desigualdad. La demanda de innovación pública tiene una visión limitada y hay un desconocimiento de nuevas soluciones de base tecnológica que condicionan la articulación de la demanda, porque se formula, ¿no?, esta demanda se formula en base a proveedores habituales, a oferta conocida y la innovación emergente pues queda lejos de la compra pública. Y también vemos que estos ecosistemas GovTech, esta creación de ecosistemas GovTech y programas de innovación abierta, es una gran oportunidad de desarrollo económico del territorio. Y aquí lo he mencionado un poquito por encima antes, pero bueno, según consultoras internacionales, el mercado de compra tecnológica por parte de los estados es de unos 400 billones de dólares anuales, de dólares americanos anuales. Así que bueno, si pudiésemos lograr a través de estos programas canalizar una pequeña parte de ese mercado a pymes digitales, startups, pues tendría un gran impacto y eso, gracias a la atracción, ¿no?, que se generaría en torno a las entidades públicas y sus entidades tecnológicas. Y bueno, por eso este es un poco el porqué, ¿no?, de los ecosistemas GovTech y el porqué de estos casos. Entonces, bueno, os voy a explicar un poquito más en detalle cada uno de ellos. Ya os digo, voy a ir por cada una de las fases. En todos los programas que hacemos seguimos una metodología de innovación abierta y esto es exactamente los pasos, ¿no?, que se hacen en una metodología de innovación abierta. Hay una fase inicial de identificación de buenos problemas,
Hay una fase segunda, que es la búsqueda de startups y proveedores no tradicionales. Luego hay una parte en la que se intercambia conocimiento entre los actores del ecosistema. Luego se pilota y evalúa y se crean los casos de uso que luego sirven para difundir y escalar en la quinta fase. Entonces, esto simplemente es para que os llevaseis como las fases de la innovación abierta, que ahora os voy a contar en detalle en cada uno de los programas. Y empiezo con el BID. En el BID, insisto, con el objetivo de promover el ecosistema GovTech, pues se realizaron una serie de actividades con esta estructura de metodología de innovación abierta que os he contado. Y lo primero que se hizo fue identificar un reto con la red de ciudades del BID a través de una encuesta. Y el reto fue el siguiente: ¿cómo puede la tecnología ayudar a las ciudades a mejorar su proceso de toma de decisiones para responder a las necesidades de la ciudadanía? Entonces, bueno, se lanzó este reto a nuestra comunidad de startups y la difundimos, ¿no?, a través de todo nuestro ecosistema de aceleradoras, incubadoras, fondos, etcétera. Y se eligió a 30 startups para participar en un bootcamp. En un bootcamp, que es esa parte que os decía, un poco de formación, ¿no? También se hizo un webinar para las ciudades de se eligió como una solución ganadora en este espacio de reto. Y hicimos una serie de blogs también dirigidos a todas las ciudades y a las startups, un poco también para sensibilizar y concienciar sobre la importancia de estos ecosistemas y estas estrategias de innovación en las ciudades. Entonces, bueno, en el webinar de ciudades, para que sepáis, bueno, el objetivo era efectivamente, como os decía, acercar el concepto a GovTech y algunos ejemplos exitosos de colaboración, ¿no? Trajimos diferentes casos, se pusieron ejemplos como, por ejemplo, pues vino el Ayuntamiento de Madrid y contó su experiencia trabajando con una startup, Synthesis, con la que han hecho un piloto relacionado con datos. Estuvo también con nosotros el alcalde de Abengares, en Costa Rica, y nos contó su caso trabajando con Munidigital. Y bueno, gracias a la solución que implementaron, pues contó con un diagnóstico exhaustivo de las necesidades de su ciudad, lo cual fue fundamental para diagramar las nuevas estrategias de gobierno y optimizar recursos en pleno COVID. Ese fue un caso muy, muy interesante. Luego también estuvo la empresa Data Sketch, una startup colombiana que compartió la experiencia trabajando con ayuntamientos de su país y otros países de América Latina en temas de visualización de datos. Hablamos con Córdoba y Gualabí, que también creo que han venido a contar su experiencia aquí y nos contaron también un poco qué han hecho, ¿no?, en este campo de GovTech. Y expusimos el ejemplo del gobierno digital de Chile. O sea que, bueno, era un panel muy variado, una agenda muy variada, donde intentamos traer a expertos en el tema, a gente que ya había experimentado, precisamente para concienciar sobre la importancia de este tema. Tuvimos 744 personas registradas, se conectaron 438 personas, que es un montón, y bueno, pues había personas de 34 países, 142 ciudades y 320 organizaciones, un poco para que veáis también la dimensión y el interés, ¿no?, que suscita este tipo de temas, que también estaréis viendo con este ciclo de charlas GovTech. Os cuento también un poco que hicimos estos blog posts, un poco también con esa idea de sensibilizar y también crear un poco narrativa y inspirar, ¿no?, con estos casos también que escribimos, todo esto colaborando, ¿no?, y coescribiendo con gente del BID. Pero bueno, fueron 4 posts que han tenido también como muchísimo impacto, soluciones innovadoras que llegan a lo público, como esto en los nuevos ecosistemas GovTech que os estoy contando, cómo se puede generar una estrategia GovTech en mi ciudad, 5 pasos para implementar innovación abierta en ciudades, que es un poco lo que os estoy contando, y cómo son los ecosistemas GovTech en América Latina y cómo usar la innovación para mejorar el servicio público a la ciudadanía. Os recomiendo que, si no los habéis leído, están en la web del BID. Luego os puedo mandar el link, pero son muy, muy interesantes. Luego realizamos un bootcamp para startups, ¿no?, esa parte de formación que os decía, de acercar los dos mundos y enseñar a las startups a trabajar con los funcionarios públicos. Las startups, normalmente lo que estamos viendo es que ellas están trabajando en una industria concreta, en un vertical concreto, y muchas veces no tienen al cliente público
en su pipeline de clientes. Esto es una pena, ¿no? Porque aquí eso que os decía al principio, que se está perdiendo muchísima innovación que llega al sector privado pero no llega al sector público. Entonces, bueno, la idea de estos bootcamps es enseñar a las startups a trabajar con el sector público. Les enseñamos pues quién es el sector, o sea, cómo es el sector público, ¿no? Cómo es un típico trabajador público que va a contratar su solución, qué oportunidades y retos se está planteando el sector público actualmente, ¿no? Hay muchos temas de datos, de ciberseguridad, o sea, como un poco las tendencias y lo que se va a gastar el dinero del sector público próximamente relacionado con esto, con tecnología. Luego, les damos también pautas y herramientas sobre ventas, ¿no? Tener una estrategia de ventas al sector público que no tiene nada que ver con una estrategia que podrías tener para una empresa normal. Normal me refiero a privada, perdón. Al final, el coste de adquisición de cliente es a lo mejor más largo y más alto, ¿no? Porque cuesta más llegar al cliente público, pero el long life value que llaman, ¿no? El ciclo del cliente, o sea, es mucho más elevado. Entonces, al final el cliente público es un cliente muy bueno, es un cliente recurrente, que tiene, como os digo, un ciclo de servicios largo. Entonces, bueno, para una startup eso también da muchísima también liquidez y es muy importante, ¿no? Para tener ese cash flow y encontrar en el sector público un cliente, pues es muy importante. Metimos también temas en este bootcamp de cómo hacer un pitch para un cliente público, un poco también eso, qué narrativa tienes que usar. Al final, a lo mejor el funcionario, el trabajador público no entiende el lenguaje a lo mejor que puede utilizar una startup en cuanto a KPIs o ese tipo de cosas. Y trajimos también a este bootcamp a algunas startups que ya estaban trabajando con administraciones públicas en la región, como pueden ser pues Munidigital o, por ejemplo, Urbem o eVoting en Chile, y un poco que nos contasen, ¿no? Su experiencia y crear también esa conversación y catarsis en compartir pues lo que habían sido sus mayores obstáculos o barreras que se habían encontrado y también sus mayores éxitos. Así que bueno, muy interesante. Como os digo, vinieron 30 startups y lanzamos la convocatoria del reto a toda la comunidad y la verdad que tuvimos llegaron muchísimas propuestas de startups, elegimos a las 30 mejores que creíamos que podían aportar valor a este reto, a estas ciudades, y elegimos 5 para participar en el Venture Day, que bueno, fue un evento que hicimos en streaming. Claro, bueno, la pandemia, como a todos, nos ha limitado mucho, pero también nos ha ayudado a abrir fronteras, ¿no? Y por eso estoy haciendo yo el webinar aquí, que estoy en Madrid. Bueno, esto la verdad que a lo mejor era impensable hacerlo hace 2 años y ahora sí que se puede. Pues aquí lo mismo, hicimos un evento en streaming que ha tenido pues 1.200 visualizaciones, casi 1.127 visualizaciones, que tuvo 700 personas conectadas en directo. Y estas fueron las 5 startups que seleccionamos, para que presentasen su solución a un panel de jurado experto y a la red de ciudades del BID. Finalmente, las 5 startups pitchearon, se hizo una votación en directo y la startup que ganó fue Jesúas, que es una startup brasileña que tiene un software muy innovador para temas de asistencia social. Muy interesante. Y bueno, pues todo este proceso que os acabo de contar, que ya os digo que en el caso del Venture Day del BID fue relativamente corto, sirvió para mapear este tipo de soluciones innovadoras que, como os digo, están trabajando con el sector público o pueden, ¿no? Tienen ese potencial para aportar valor a las instituciones públicas de la región y también un poco activar esa necesidad de estrategia GovTech en las ciudades. Así que es un poco el proyecto del BID resumido en 5 slides y con poco tiempo. Y ahora os voy a contar el programa de Madrid. El programa de Madrid es un poquito más largo. Como os digo, el objetivo del programa, como cualquier tipo de programas de innovación abierta en el sector público, es acercar la innovación generada por startups, scale-ups y pymes digitales a retos específicos. En este caso, de 24 ayuntamientos de la Comunidad de Madrid que participaban en 2 años de programa, para mejorar el servicio que se provee a la ciudadanía a través de sus soluciones tecnológicas, las cuales en gran medida incorporan el uso de datos y nuevas tecnologías.
y aquí tenemos soluciones de inteligencia artificial, machine learning, etc. Como os he enseñado antes, ¿no? La diapositiva esta que donde estaba la metodología de innovación abierta en general, en este programa también hay 5 fases, las mismas 5 fases. Es un muy buen ejemplo este programa de cómo encajar un programa de innovación pública con amplio potencial dentro de los marcos de ayudas y compra pública ya existentes. Y con él hemos conseguido facilitar la integración y colaboración de pequeñas, medianas y grandes empresas con propuestas tecnológicas para promover el escalado de estas soluciones, promover la experimentación y pilotaje de soluciones innovadoras antes de formular licitaciones a escala, fomentar el uso de la compra pública como palanca para generar nuevas oportunidades económicas. Y bueno, la fase 1, como os contaba antes, es identificar retos. Y aquí hemos trabajado con equipos de varios ayuntamientos de la Comunidad de Madrid interesados en buscar soluciones innovadoras a su provisión de servicios. En sesiones de diseño con metodologías ágiles se ha realizado un proceso de investigación con los usuarios de los servicios, empleados públicos y otros agentes involucrados, hasta llegar a perimetrar problemas y definir retos más específicos, que ahora os cuento en detalle, ¿no? Dentro de unos espacios de innovación, etcétera. Búsqueda de proveedores no tradicionales, ¿no? La segunda fase. Lo que os decía, los ayuntamientos tendrán acceso a proveedores de servicios a los que normalmente no llegarían o sería muy difícil que llegasen, y las empresas, las startups, scale-ups y pymes digitales acceden a un cliente que en algunos casos, o en la mayoría de los casos, estamos viendo que no está en su plan de negocio y al que normalmente tienen muy difícil acceso. No conocen, no tienen herramientas, no tienen equipo, ¿no? que sepa de este tipo de clientes. Nosotros, además, bueno, traducimos esos retos que hemos trabajado con las instituciones públicas, los traducimos al idioma de las startups para que puedan presentar unas soluciones adaptadas. Comunicamos los retos a la comunidad de startups y, bueno, que como os decía, ¿no? Hemos también seleccionado a través de nuestra red de aceleradoras, incubadoras, parques tecnológicos, inversores, etcétera, para que hagan sus aproximaciones, perdón, a los problemas planteados. Además, bueno, publicamos cada año la lista de las 100 startups GovTech, que también os voy a contar, que son las 100 startups GovTech más prometedoras de la región Iberoamérica, y está España y Latinoamérica. Y la idea de esto es crear un repositorio de empresas que saben y quieren trabajar con el sector público, a las que, bueno, todos los participantes del programa puedan tener acceso y que sea un poco como ese marketplace de soluciones innovadoras. Luego tenemos la fase de los bootcamps, ¿no? La que os contaba antes, que es acercar dos mundos que están muy separados y son muy dispares. El mundo del trabajador público y el mundo del emprendedor. En esta fase, pues las empresas innovadoras aprenden a trabajar con las administraciones públicas y los trabajadores públicos entienden el ritmo y las dinámicas del proveedor emprendedor. Damos, como os digo, formación a ambos. Ahora os voy a también contar un poquito en detalle en temáticas que creamos que pueden aportar valor a la colaboración y la formación muy práctica con experiencias reales en ambos lados. Llega la fase, que también es muy interesante, de pilotar y experimentar. Los equipos de la entidad pública y las startups trabajan junto con los usuarios de servicio para diseñar los objetivos del piloto. Y aquí lo que hacemos es dar una metodología de autoservicio, que también os voy a contar más adelante, para construir el caso GovTech, que es un caso de éxito o de uso que nos sirve para contar lo que sí hay que hacer y lo que no, y los aprendizajes de esta colaboración. Y la última fase es la difusión, ¿no? Y el crecimiento. En esta fase lo que hacemos es promover la colaboración con grandes empresas, acercamos innovación probada a otras administraciones públicas e identificamos inversores no tradicionales que puedan estar interesados en este tipo de proyectos. También promovemos el uso de la compra pública innovadora, generación de políticas de innovación de demanda, que lo que hacen es generar mercados de proveedores, como os decía al principio, más diversos y más competitivos, ¿vale? Para que la demanda de innovación, o sea, la demanda de proveedores pueda tener una visión más amplia de lo que hay en el mercado. Y con ello intentar promover el rol catalítico que supone la actividad de las entidades públicas como clientes de estas empresas innovadoras. Y ahora os vamos a ir contando, las fases más en detalles y nada, paso a la primera, que es identificar retos. Hemos trabajado con estos 5 espacios de innovación.
Lo que hacen los espacios de estos espacios de innovación, lo que nos han permitido ha sido delimitar los espacios de retos que luego hemos trabajado con los ayuntamientos y con las startups. Entonces, bueno, tenemos el espacio 1, ¿no? Que es nuevos modelos de relación con la ciudadanía. Y aquí hablamos de canales digitales que permiten replantear los modelos de relación entre personas, empresas e instituciones públicas. Operativa pública digital, datos e inteligencia administrativa, que es servicios, tramitación y ordenación pública en contextos de trabajo en remoto y situaciones de alta volatilidad. El espacio 3 es gestión de asistencia y políticas sociales para poblaciones vulnerables. Y aquí soluciones que faciliten y agilicen la gestión y prestación de servicios de soporte y asistencia. El espacio 4 es sostenibilidad y turismo. Y aquí soluciones que acompañen, ¿no?, a la economía en la evolución hacia modelos de producción, consumo y turismo más sostenibles. Y por último, el espacio de innovación número 5, que es medio ambiente y gestión de residuos, en el que buscamos soluciones relacionadas con la gestión eficiente de residuos y mejoras en el área medioambiental. Entonces, bueno, una vez lanzamos estos espacios de innovación que hemos considerado interesantes para los ayuntamientos, que como os digo, en este caso eran de la Comunidad de Madrid, trabajamos con los 5 ayuntamientos que han trabajado en el primer año y ahora estamos trabajando en el segundo año con una mancomunidad de 42 ayuntamientos de la Sierra Norte de Madrid. Así que bueno, está siendo todo un reto también trabajar en un territorio y no en una gran ciudad, con municipios más pequeños que también tienen otros retos, siempre dentro de estos espacios de innovación. Pues hemos trabajado en talleres para identificar lo que nosotros llamamos buenos problemas. Y bueno, aquí utilizamos, y esto es un ejemplo ilustrativo, ¿no?, de un taller que hicimos, utilizamos herramientas de diseño y metodologías específicas para llegar a ideas accionables y problemas concretos que luego son los que nosotras articulamos para compartir con las startups de nuestra comunidad. Este es uno de los retos que, por ejemplo, salió de uno de esos talleres, que está aquí articulado y en nuestra web publicado si lo queréis ver. Y que, bueno, pues compartimos con las startups. Entonces aquí veis que hay una parte de reto, donde escribimos, ¿no?, el reto al final, después de todo este taller, pues al final un poco las conclusiones y a dónde hemos llegado con los equipos, y luego espacios de oportunidad. Porque muchas veces lo que nos ha pasado es que las startups a lo mejor no hacen una propuesta concreta al reto, sino que al nosotros tener esos espacios de oportunidad, cuentan o comunican al ayuntamiento una propuesta embebida, ¿no?, dentro de estos espacios de oportunidad, con lo cual al ayuntamiento le abre la mente para otro tipo de soluciones. En Madrid nos pasó esto, ¿no? Madrid tenía este reto, que era cómo podemos crear conjuntos de datos utilizables a partir de las fuentes disponibles del ayuntamiento. Y finalmente, después de toda la participación del programa, en el que, bueno, les pitcharon 10 startups, tuvieron conversaciones con 3 startups más en profundidad para intentar solucionar este reto, la solución que eligieron fue una solución de visualización de datos. Y al final no se trabajó en crear conjuntos de datos utilizables, sino se trabajó en visualizar los conjuntos de datos existentes. Y eso ya hizo que todo el mecanismo de comunicación a otras áreas, etcétera, que querían solucionar, se pusiese en marcha, ¿no? Entonces, por eso es verdad que los retos no son tan específicos y nosotros también animamos a la comunidad de startups a que lancen propuestas que puedan estar dentro de esos espacios de oportunidades o de reto y que no tengan que ser tan específicos. Entonces, bueno, como os digo, esto lo lanzamos a la comunidad con nuestra traducción, ¿no?, para que se entienda esos retos articulados y que las startups los puedan entender. Y bueno, lanzamos este por ejemplo, es el ejemplo de la call que lanzamos a las startups de este año. Se han presentado más de 100 startups a cada una de las convocatorias en un espacio que es muy nuevo todavía. Eso significa que hay interés por trabajar con el sector público. Y bueno, hemos hecho un bootcamp que, bueno, la idea inicial, como os decía, es que era presencial. Pero bueno, el COVID no nos ha permitido, así que bueno, sí, al final han sido 7 semanas de formación virtual con expertos de diferentes áreas que ahora os cuento. Seleccionamos a las 20 mejores startups de estas que os digo que nos llegaron, y lo que necesitábamos o lo que queríamos era que hubiesen trabajado con el sector público, que tuviesen cierta solvencia
para acometer un proyecto con un ayuntamiento, o sea, no buscábamos startups en fases tan iniciales que no pudiesen llevar a cabo un piloto como el que estábamos planteando con el ayuntamiento, necesitábamos que eso pudiese ocurrir y que fuese una solución que, aunque no hubiese trabajado nunca con el sector público, te hubiese el interés y aportase valor, ¿no? Esos eran un poco los criterios que elegimos. Bueno, todo esto lleva un proceso muy extenso de formularios, de selección, de criterios, etcétera. Y finalmente, pues las startups que han participado proponen una aproximación al reto en un formato muy determinado que también intentamos, y esto es un gran consejo, bueno, no lo sé, digo yo gran consejo, que os lo estoy dando yo, pero bueno, la idea es también facilitar el trabajo a los trabajadores públicos, ¿no? Entonces, sí que les damos a las startups un formato específico para presentar la propuesta que no sean 50.000 hojas, sino que sea a lo mejor, pues, oye, 5 slides como muy concretas para que luego sea una conversación. Pero si el ayuntamiento se tiene que leer 30 propuestas de 100 hojas cada una, es imposible que avancen, ¿no? Entonces, bueno, también intentamos ahí como facilitarle un poco la vida a los trabajadores públicos. El ayuntamiento selecciona las 3 que más le interesan y luego se tienen conversaciones pues un poquito más extensas con esas 3 startups con las que se quiere pilotar o se está intentando pilotar en temas más específicos. Por ejemplo, aquí siempre animamos al ayuntamiento a que se sumen expertos o los técnicos de contratación, otras áreas que a lo mejor puedan estar interesadas en aplicación de este piloto. Entonces, bueno, con la idea de que cuanta más gente del ayuntamiento conozca el programa, pues más gente se va a beneficiar de todo esto, ¿no? Estas son las startups que han participado en la edición del 2021. No voy a entrar en detalle de lo que hace cada una, pero bueno, también para que os hagáis una idea de los que están participando. Este año, os digo, ¿no? Este programa ha sido para trabajar con la Comunidad de Madrid, con ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Entonces, bueno, también por cercanía y un poco por lógicas de trabajo y todo, hemos seleccionado a 15 startups de España y a 5 startups de Latinoamérica. Y estas son las que participaron el año pasado, que también, bueno, supongo que conocéis algunas, si no, darle a pause en este momento y quedaros con los nombres, porque la verdad es que hay startups muy interesantes que están haciendo cosas muy interesantes. Y esta es un poco la edición del año pasado. Aquí lo mismo, pues creo que hay 5 o 6 startups que son de Latinoamérica y el resto son startups españolas o europeas, ¿no? Ahora os voy a entrar un poco más en la fase de acercar los dos mundos, ¿no? Esta parte del bootcamp. Hacemos un bootcamp para las startups. Es una oportunidad para esas startups de aprender a trabajar con el cliente público, que ya os digo que es muy desconocido en el mundo emprendedor, y con la oportunidad de crear esos espacios de pilotaje. Además, son pilotos pagados, ¿vale? Nosotros siempre fomentamos que los ayuntamientos paguen por el trabajo que hacen las startups, o sea, son pilotos pagados con contratos menores. Y que este piloto sirva para informar a futuras licitaciones y ojalá escalar si se ve que funciona, ¿no? Y los ayuntamientos en el bootcamp pues van a adquirir capacidades y habilidades que son necesarias para trabajar con un enfoque más resolutivo, como os digo, ¿no? Trabajando en esta parte de identificación de problemas de una manera diferente, con nuevas metodologías de diseño de servicios, más centrado en las personas y, sobre todo, experimentar antes de comprar a escala. Los espacios de experimentación, como os digo, es una parte fundamental de cualquier programa de innovación abierta. Y bueno, esto es un ejemplo que quería traeros de lo que ha sido el bootcamp GovTech para las startups. Entonces, bueno, aquí para que veáis un poquito las temáticas, tenemos temáticas de conocer al cliente público, compra pública, ¿no? Lo que necesitas saber sobre compra pública, cómo son los procesos de contratación, tema de estrategia de ventas, partnership comerciales en licitaciones públicas, ¿no? Cómo hacer un acuerdo con una empresa proveedora como puede ser Telefónica o Everis o Accenture y cómo ir de la mano sin que te coman, ¿no? Luego, bueno, pues hablamos de temas de diseño y comunicación, de narrativa para lo público, internalización e inversión GovTech. Aquí hemos traído ejemplos de
de Estados Unidos y de UK, de aceleradoras que trabajan con temas GovTech y luego, bueno, pues Internacional Inversión GovTech en Latinoamérica, que hemos traído organizaciones internacionales como la CAF o el BID a que nos cuenten cómo están trabajando en este espacio. Otra cosa muy importante que nos hemos dado cuenta es que para las startups es muy importante también que se conozcan entre ellas y startups que están trabajando con el sector público, que no hay tantas, que vean que hay otras startups trabajando con el sector público y que pueden compartir, ¿no? Experiencias es muy importante, con lo cual aquí creamos unos espacios que son los que veis aquí en verde, que lo llamamos catarsis, que era un poco compartir esas experiencias que habían tenido, pues de grandes errores que no pueden repetir, pues eso, ¿no? Lo que os decía antes, que no te copien las grandes y cómo tener una relación justa o cómo construir una relación justa con una empresa más grande, cómo han convencido las que han conseguido inversión a un inversor público con unas métricas diferentes de inversión que no son las normales en el mundo emprendedor, o cómo puedo internacionalizar una empresa GovTech que muchas veces pues no es tan fácil por temas de regulación, de mercado, de idioma. Es un poquito más difícil, ¿no? Entonces, bueno, aquí trajimos esos momentos como para compartir. Y luego, muy interesante también, el speed dating entre startups, que al final, oye, pues hay muchas que a lo mejor pueden presentar una licitación conjunta, que tienen productos que son o servicios que son complementarios entre ellas y que han sido muy interesantes. Y lo más importante de todo, que nosotras, a lo mejor porque lo hemos hecho muchas veces, pues lo tenemos como más naturalizado, pero espacios de pitcheo con ayuntamientos. O sea, los ayuntamientos elegían de todas las startups de cada uno de los bootcamps a cuáles querían ver. Bueno, tenían como unas tarjetitas con unos códigos QR donde podían ver un vídeo de presentación. O sea, todo como muy accesible para que los funcionarios, los trabajadores públicos pudiesen acceder a la información que traía la startup. Y hicimos estas sesiones de pitcheo. Está, por ejemplo, desde el Ayuntamiento de Madrid, en donde pitchearon 10 startups que en 3 minutos les contaban su solución. Claro, un ayuntamiento, pensad que no está acostumbrado a este tipo de dinámicas, ¿no? Los emprendedores están muy acostumbrados a pitchear en 3 minutos, pero nada que ver con lo que puede recibir puede ver un ayuntamiento. Como os digo, esto es muy interesante y los equipos de los ayuntamientos os han contado que realmente esto les ha abierto muchísimo la mente, les ha hecho pensar de manera diferente y han conseguido pues ver, ¿no? O conocer muchas startups de una que de otra manera hubiese sido muy difícil porque hubiesen recibido muchas propuestas, como os digo, muy difíciles de leer y muy difíciles de acceder. Y pasamos a la fase de pilotaje, de pilotar y experimentar, ¿no? Aquí lo que os decía, a mí esto me parece la parte más importante, ¿no? Porque aquí es donde de verdad se saca la verdadera chicha de esto. En la fase de pilotaje, los equipos de la entidad pública y las startups trabajan junto con usuarios del servicio para diseñar, como os decía, los objetivos del piloto, ¿no? Nosotros apoyamos en la planificación, implementación y evaluación del piloto. Esta diapositiva que os enseño es precisamente la metodología de evaluación de pilotos. Estos pilotos son la aplicación experimental de una solución GovTech para entender las oportunidades e impactos que plantea el uso de una metodología, de una tecnología, en un contexto determinado sobre una problemática concreta. La evaluación del piloto nos permite informar a futuras decisiones de mayor escala, identificar fortalezas y puntos críticos de la aplicación de la innovación, con lo que aseguramos que siempre se generen aprendizajes, ¿no? Dentro de los equipos que intervienen, y esto lo hemos visto tal cual. Nosotros hemos llamado a esta metodología una metodología de autoservicio, tanto para el ayuntamiento como para la startup. Les proporcionamos plantillas, herramientas, para que luego puedan utilizar en futuros procesos de contratación. Y este proceso acaba aquí con el caso GovTech que veis aquí, que lo que hace es comunicar los resultados del proceso, los impactos y el aprendizaje de la experiencia de toda la innovación. Nosotras tenemos un papel de observadoras, ¿no? Y de acompañamiento a lo largo de todo este proceso para guiar la evaluación. Y como podéis ver aquí, pues es un proceso de 5 pasos. 3 de ellos son reuniones, que son estos verdecitos del medio, la sesión de arranque, en donde establecemos el punto de partida, creamos un cuadro de instrumentos, hacemos un calendario de seguimiento y creamos también las expectativas iniciales sobre la prueba. Esto es un piloto, tiene que haber un alcance determinado y es un piloto de 3-4 meses, no dura más. Y esto genera un documento de definición de éxito que vamos a llevar a lo largo de todo el programa
en, por ejemplo, las reuniones de seguimiento, donde vamos recogiendo las evidencias, a lo mejor se itera, a lo mejor cambia, ¿no? Y luego la parte también de otra reunión de aprendizajes, de cierre, en donde hacemos como una retrospectiva de todo el proceso. Ahí sacamos esos aprendizajes para publicar ese caso GovTech, que es la memoria de todo el proceso, que es el que hemos publicado también, que ahora os enseñaré uno en nuestra página web. Contaros así por encima pilotos que hemos hecho el año 1, que ya están publicados. Hemos trabajado con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares y una startup que se llama Sigo Gestión, que lo que han hecho ha sido una aplicación móvil para mejorar y agilizar la comunicación con la ciudadanía. Hemos trabajado también con el Ayuntamiento de Madrid y una startup que se llama DataSketch, en la visualización de datos existentes para mejorar la calidad de la información. El reto que os contaba antes ha acabado en un piloto con esta startup colombiana. Hemos trabajado también con el Ayuntamiento de Coslada y Cibocracy en la experimentación para entender las necesidades de los ciudadanos respecto al comercio de proximidad, con una aplicación de participación ciudadana. Y Las Rozas, con una de nuestras startups del Bootcamp que se llama OpenGov, que lo que han hecho ha sido un portal de transparencia. Entonces, bueno, tenéis todos los pilotos documentados en nuestra página web y, bueno, la verdad es que ha sido un trabajo intenso, interesante y del que hemos aprendido mucho, tanto los equipos de la startup como los equipos de ayuntamientos como nosotras, ¿no? Y, bueno, os contaba que estos precisamente son los casos GovTech. Estos pilotos, o sea, estos casos GovTech lo que ayudan es a informar licitaciones futuras y dar visibilidad de las startups y las colaboraciones a todo el ecosistema de inversores no tradicionales, corporaciones, VCs y quien quiera, ¿no? Esto es un poco como ejemplos de cosas que sí que hay que hacer en este espacio GovTech. Aquí tenéis, por ejemplo, los casos publicados, ¿no? El de Coslada, el de Alcalá de Henares. Podéis verlos, son muy sencillitos, son cinco diapositivas contando un poco cómo ha ido el proceso y el caso de éxito para que otros ayuntamientos o otros trabajadores públicos os animéis a trabajar en esto. Esto nos permite tener a los equipos de gobierno informados, visibilizar estos casos de éxito o de no éxito, porque el no éxito también es importante, y acercar esas soluciones pues, a esas corporaciones o inversores no tradicionales que estén interesados en entrar al espacio. Y nada, si os queréis meter en la web tenéis todos los retos y todos los casos de éxito colgados. Y por último, la última fase, ¿no? La fase de difusión y crecimiento. Aquí tenemos, hemos publicado, vamos a empezar ahora la lista de las startups que hay que tener en el radar en el 2022. Y hemos publicado 2 listas de las top o las mejores startups GovTech de cada año. Entonces, bueno, están clasificadas en 4 epígrafes, ¿no? De calidad democrática, provisión de servicios, infraestructura digital y gestión pública. Y la idea es que esto sea un repositorio, como os decía al principio, de startups o de soluciones que están trabajando en lo público o que quieren trabajar con lo público y que saben hacerlo, ¿no? Porque nosotros damos un poco o sea, hemos validado que un poco existe eso. Y finalmente, y un poco despedirme con esto, si sois una startup y estáis viendo esta charla, con este código QR os podéis apuntar a participar en alguno de estos programas o estar en la lista o lo que sea. Nos podéis seguir en redes sociales, en el Public Tech Lab, que la verdad es que vamos publicando lo que hacemos e intentamos ser como muy transparentes, como habéis visto, con lo que hacemos. Y preguntas, ¿no? Estaba un poco haciendo la presentación y pensaba en qué preguntas me gustaría que después de esta charla os estuvieseis haciendo. Y la verdad que se me ocurrían varias, pero bueno, sí que me gustaría que os estuvieseis preguntando, ¿no? Si ya conocéis algún ejemplo de innovación abierta en el sector público. De todo lo que os he contado, ¿conocíais algo? ¿Conocéis algún ejemplo, alguna startup trabajando con algún gobierno? Pensad también cómo es esa colaboración, ¿no? Cómo ha sido, si habéis participado en ella, qué ha sido más interesante.
Un poco con esa idea. Luego también, si habéis trabajado alguna vez con algún proveedor, si sois, ¿no? Si estáis trabajando, si sois trabajadores públicos o trabajáis en algún gobierno, ¿habéis trabajado alguna vez con algún proveedor de estas características que os he contado, con alguna startup, alguna scale-up, alguna pyme digital? ¿Y cuál ha sido vuestra experiencia, ¿no? Que hagáis esa reflexión y si no lo habéis hecho, ¿cómo empezaríais a trabajar con este tipo de empresas? Ojalá de todo lo que os he contado hayáis sacado ideas accionables y cosas que podéis empezar a aplicar mañana. Aunque os lo sea, buscar en nuestra lista alguna solución y ponerlo en contacto con vuestros equipos de, de contratación o con algún departamento que creáis que necesita algo así. Y bueno, eso, ¿qué parte veis más complicada? ¿Qué parte veis menos complicada, ¿no? O que os parece como muy fácil empezar a aplicar y de por dónde empezaríais. Es un poco mis ideas que os lanzo para que ya os digo, reflexionéis. Y nada, muchas gracias. Tenéis aquí mi contacto, las redes, así que aquí estoy para lo que se necesite. Agradecemos a Rocío Suanze por esta conferencia y su interesante participación. A continuación pasaremos a las preguntas del público, las mismas que serán presentadas por el señor Miguel Báez Vargas, director general de la Escuela Nacional de Control, y el señor José Burga Carvajal, presidente ejecutivo de GovTech Perú. Adelante. Gracias Sebastián. Y Rocío, felicitarte por tan buena exposición. No creo que no, en lo personal me has aclarado algunos aspectos en los cuales yo tenía duda y creo que con ello estamos redondeando todo el abanico de experiencias y conocimientos que GovTech nos ha traído durante todos estos días, ¿no? Agradecerte por ello. Te voy a trasladar la primera consulta, ¿no? Y tiene que ver un poco con la brecha en relación al conocimiento digital, al conocimiento de estas nuevas tecnologías disruptivas, ¿no? Puesto que ahora, para poder, como mencionaba, ¿no? Pilotear, experimentar, hay que cambiarle el chip totalmente al funcionario, al servidor público, ¿no? Porque esto, o sea, no es sencillo. Y yo entiendo que ya desde la experiencia que ustedes tienen en Madrid, o sea, ya han pasado por este cortocircuito, ¿no? Entonces, nos gustaría que nos podrías comentar, en principio, cómo se ha hecho para poder identificar la brecha de conocimiento digital o tecnologías disruptivas para entender estos conceptos de las startups y en relación con el gobierno. ¿Y cuál ha sido la mejor? Yo sé que han habido muchas estrategias, ¿no? Y muchos elementos de por medio, pero ¿cuál crees que ha sido la del punto de quiebre, ¿no? Donde he dicho, sí, ya, ahora sí, comenzamos a pilotear, a experimentar y todo ello. Pues nada, Adelante. muchas gracias, Miguel. Sí, a ver, no es fácil, es verdad que entendemos que no es fácil y que, como dices tú, los trabajadores públicos normalmente no están acostumbrados a trabajar con este tipo de soluciones ni con este tipo de metodologías. Lo que sí que claro, nosotros al final esto era una convocatoria que lanzábamos a ayuntamientos y buscábamos ayuntamientos que quisiesen participar. Esto está dentro de una subvención, con lo cual la participación para los ayuntamientos era gratuita y necesitábamos ayuntamientos que tuviesen la motivación y que quisiesen empezar a trabajar con este tipo de iniciativas, porque si no iba a ser muy difícil estar nosotras tirando del carro, ¿no? Intentando que esto pasase si no había como esa motivación o ese deseo por cambiar o por innovar dentro del equipo del ayuntamiento. Entonces ahí sí que ha sido muy importante buscar a esos embajadores de la innovación o a esas personas dentro de los equipos públicos que sí que apuesten por este tipo de iniciativas y que sea un poco su estandarte, ¿no? En cómo llevar. Entonces, identificar a esas personas y que esas personas son las que te van a ayudar a llevar a cabo y a llegar a buen puerto este tipo de proyectos. Otra cosa que diría es que no tiene, es verdad que la administración pública, un poco por lo que es, ¿no? Y tiene todo el sentido, tienen miedo a fallar. Porque es lógico que tenga miedo a fallar, porque al final es un servicio público que no puede fallar. Entonces, ahí hay como una pequeña línea roja. Hemos visto, por ejemplo, un programa en Estonia que es un sandbox
del gobierno que permite a las startups fallar porque tienen ahí el stack de tecnologías del gobierno y todo dentro de un sandbox que es como este, ¿no?, espacio de pruebas y de pilotaje que es importantísimo para poder avanzar. Entonces, como esa parte de crear espacios de experimentación y permitir fallar en un piloto, como te digo, de 4 meses. O sea, esto al final, los pilotos que hemos hecho, algunas veces, ha habido veces que han salido, algunos que han salido mejor, otros peor, pero ninguno ha impactado en, ¿no?, en la vida de los ciudadanos, porque no era una cosa que se hacía a un nivel macro, gastándose muchísimo dinero, era una cosa muy pequeñita, muy controlada, con un alcance muy definido, que si funcionaba podía servir para informar a otros equipos o a otras áreas y que eso se aplicase a escala. O sea, entonces es como que al final el permitirse fallar en un espacio acotado es lo que nos ha permitido, vamos, es muy, muy interesante. Y luego los ayuntamientos también lo que nos han dicho es que no están acostumbrados a trabajar con este tipo de metodologías que trabajamos tanto nosotras dentro del equipo como las startups o las scale-ups, ¿no? Entonces, al final, este tipo de metodologías, el tipo de reuniones que hacemos, todo el seguimiento, también les ha ayudado a ellos a mejorar la comunicación entre los equipos, a entender mejor lo que hace mi compañero, ¿no? Que a lo mejor las administraciones públicas tienden a ser más compartimentadas y a tener más hilos. Y estos programas, como son transversales y muchas veces trabajamos con varias áreas del ayuntamiento, eso también permite generar ese tipo de comunicación con alguien externo, ¿no?, que es más divertido, que te está contando otra cosa, Entonces, bueno, como esa parte de comunicación también es muy importante. Entonces me quedaría con eso, con buscar a los champions, con que se permita fallar en espacios controlados y en esos sandbox, y el tema de la comunicación y las metodologías de trabajo. Gracias, No sé si muchas te he gracias. respondido. No, está claro, ¿no? Está claro. Los champions cumplen una labor fundamental en Total, en este aspecto del cambio. Adelante, José. totalmente. Sí, bueno, agradecerte también, Rocío, por la exposición. Como dice Miguel, englobado ya has atado todos los puntos que hemos visto durante todo el mes, ¿no? Desde gobiernos utilizando tecnología hasta las mismas tecnologías exponiendo sus soluciones y ahora desde tu lado haciendo todo un mapeo general de cómo son todos estos procesos de articulación para fomentar la innovación. Nos preguntan también, ya más entrando a la parte quizás administrativa, normativa, ¿de qué forma tú crees que, por ejemplo, en el caso de Latinoamérica o en el Perú, se debería promover, ¿no?, de parte de las municipalidades justamente este tipo de culturas de apoyo hacia las startups? ¿Hay algunos mecanismos normativos? ¿Tú has visto de repente dentro de tu experiencia en Europa o en Iberoamérica? ¿Necesariamente hay un tema normativo ahí que, digamos, que impulse esto o viene netamente ya desde una parte más cultural, ¿no? De parte de las autoridades para fomentar el trabajo con las startups? O sea, a ver, aquí nosotros, por ejemplo, sí que es muy importante, creo que lo he dicho en algún punto de la presentación, incluir a los equipos de contratación en todos estos, a los técnicos de contratación, a las personas que están encargadas de la parte de contratación en todos estos programas. Porque al final, a día de hoy, tal y como están redactadas las licitaciones, según la oferta que se conoce, pues los requisitos de solvencia y los requisitos técnicos, normalmente una startup o una pyme digital no lo cumple, ¿no? Entonces, si un equipo, o sea, si tú metes a los equipos técnicos a trabajar o a entender estos pilotos y a ver, ellos mismos cuando vayan a redactar la siguiente licitación, van a intentar, ¿no?, diseñar los requisitos de una manera para que este tipo de soluciones, que les van a dar solución a algunos problemas suyos, ¿sabes?, puedan. Entonces, eso es como muy importante, como tener muy concienciados, formar y incluir en este tipo de cosas a los equipos de técnicos de contratación, que a veces se nos olvidan, ¿eh? Entonces, claro, llegamos al equipo de contratación y le decimos, ¿no? ¿no? Estamos buscando, esto no se puede, ¿no? Esto no se puede porque no lo conocemos, entonces que ellos también conozcan y abrirles la mente, eso es muy importante. Y luego, sí que, por ejemplo, claro, nosotros hemos trabajado con startups de Latinoamérica y con startups españolas. Es verdad que las leyes de contratación pues no tienen tanto que ver y es verdad que recomendamos que si, por ejemplo, una startup de Latinoamérica quiere expandir y entrar en España,
y su cliente es el sector público, tiene que trabajar mucho con un experto, con alguien en conocer la ley de contratos, entender cómo se puede trabajar con la administración española. Y por eso os decía que nosotros hemos metido muchos temas de compartir experiencias o incluso asociarte con una empresa española, ¿no? Oye, a lo mejor hay una empresa española que está haciendo cosas en Europa similares a las que estás haciendo tú, a lo mejor es más fácil asociarse para entrar en un mercado que tener tú que entrar, que a lo mejor para la parte de contratación pues es diferente, es más difícil que contraten una empresa extranjera, etcétera, etcétera. Escalar una startup GovTech es más difícil. Hay temas de regulación, temas de privacidad de datos, o sea, hay temas que son más complicados y que no es tan fácil saltar de un país a otro. Pero yo creo que se están solventando muy bien y ya te digo que ahí el consejo sería como compartir experiencias de todo lo que se está haciendo. Y luego es verdad que nosotros sí que a nivel Europa existe una iniciativa de la Unión Europea como una base de datos común de startups que están trabajando con, o sea, empieza a hablarse de GovTech y empieza a hablarse de startups que ya están trabajando con el gobierno o que quieren trabajar con el gobierno. Por ejemplo, la Comunidad de Madrid tiene no sé si llamar, no sé, un repositorio también de startups de la Comunidad de Madrid con variables y con requisitos. Entonces también como crear ese repositorio de startups es interesante. Pero la parte de contratación, o sea, ya te digo que es la más difícil. Que nosotros, por ejemplo, nosotros trabajamos con expertos en contratación pública, que son parte profesores en algunos de nuestros bootcamps, etcétera. Por ejemplo, alguna vez les hemos pedido que nos hagan escritos para darles a los ayuntamientos para que entiendan que este proceso es competitivo, es meritocrático. O sea, sabes que todo esto, que no hace falta la terna de 3 si has participado en un programa de este tipo, porque has tenido acceso a muchas más propuestas que de una manera tradicional, ¿no? Pero claro, como os digo otra vez, el equipo de contratación tiene que entender eso. Buenísimo, muchas gracias. Muchas de nada. Adelante, Miguel. Rocío, hay una pregunta justamente en relación a la correlación que deben de tener las startups, ya pensando en la comunidad, ¿no? Es decir, el gobierno ya cambió, ya acepta este modelo de contratación y por lo tanto se forma una comunidad de startups, ¿no? Que ya debe haber seguramente alguien o algunos más representativos que otros, ¿no? Que van jalando, ¿no? Para que esto se pueda instaurar y pueda haber este mecanismo, sobre todo este de contratación que comentas y que es el más difícil. Entonces, en ese proceso digamos, de entrar a trabajar con la institución, porque es como trabajar con empresas de tecnología, ¿verdad? O sea, las empresas de tecnología llegan, te capacitan, te arman una estructura y te dicen que así va a ser, pero la startup llega más, ¿verdad? O sea, una startup llega más, llega a pilotear, llega a mostrarte demos, o sea, llega a realmente entender qué es lo que quiere el cliente y por lo tanto, por eso tú dices que ya no necesitas terna, o sea, la startup que se esforzó más y que llegó a demostrarte que sí, esto funciona, ahí es la que debes de contratar. En ese marco, ¿cuál es el punto, digamos, definitivo el que te lleva a, digamos, yo lo he mencionado por lógica y por todo lo que hemos escuchado, pero desde tu punto de vista ya técnico, o sea, ¿cómo es ese procedimiento en donde ya tú eliges el startup que realmente llegó a lo que tú realmente necesitas como cliente para el servidor, para la ciudadanía, ¿no? Para el ciudadano. Claro, o sea, aquí o sea, por eso existe el programa entero, ¿no? Por eso hay que hacer como todas las fases. O sea, la idea es que tú identifiques un problema con el equipo, con las personas que tienen el problema, o sea, que se trabaje como mucho en esa parte de identificación de problemas con metodologías y de ahí lo que os decía, sale el reto en sí, pero no es un reto específico como el que os he contado a lo mejor del BIT, ¿no? Que al ser un programa más cortito era una cosa como muy concreta. Esto al final es un reto muy articulado donde hay muchos espacios de innovación. Entonces, las startups no presentan como un problema concreto, o sea, una aproximación a la solución concreta, también pueden meterse en otros espacios de innovación y hacer cosas más amplias. Con lo cual el ayuntamiento o la municipalidad puede ver, y imagínate que está pensando en pues eso, una solución para crear conjuntos de datos. Y de repente le llegan soluciones de visualización de datos existentes, de, no sé, de todas las cosas similares y de repente dice, es que
para un piloto de 4 meses, o sea, no me estoy gastando, o sea, es una cosa de 30, ¿sabes? De 15.000 euros, muy acotada, muy pequeñita. A lo mejor lo que quería hacer era más grande, voy a hacer esto más pequeñito en una cosa concreta. O sea, como que también este tipo de iniciativas son como abren mucho la mente. Y de repente te hacen ver una realidad que tú de otra manera no verías. Porque si tú lanzas una licitación y ves una terna, pues al final ves lo de siempre y al final es algo que te están dando una solución a tu licitación concreta. No pueden salirse de la pauta. Esto es más abierto. Aquí yo te estoy poniendo una cosa, un reto más abstracto y yo te estoy proponiendo ideas y soluciones. O sea, muchas veces nos pasa, ¿no? Que llegamos a una municipalidad y nos dicen, queremos una solución, yo qué sé, queremos una app. Y es como, no, a lo mejor tu solución se puede solucionar, o sea, tu problema se puede solucionar con algo que no sea una app. Lo que pasa es que no lo estás pensando porque no lo conoces. Entonces yo te voy a dar una solución que a lo mejor no necesitas una app, necesitas una cosa mucho más sencilla, pero que te va a solucionar el problema de una manera mucho mejor. Entonces es como buscar nuevas soluciones a problemas de siempre, pero que muchas veces todos, y los funcionarios, los equipos públicos y todo el mundo tendemos a decir, ¿no? Lo que necesito es una aplicación, o lo que necesito es un data lake, o lo que necesito es... No, es que no necesitas eso, necesitas... O sea, a lo mejor sí necesitas eso, pero vamos a hacer el análisis desde otro sitio para que puedas intentar ver que a lo mejor se puede solucionar de otras maneras diferentes. Es como un proceso más abierto. Entonces es un poco la... No sé si ya no sé por dónde, me he ido por ahí por las ramas. Y el punto digamos, en la cual decides con quién trabajar. O sea, ¿qué te tiene que demostrar la startup, no? Bueno, ahí son conversaciones y eso ya es más personas. O sea, al final ahí, bueno, supongo que también entra la solución, ¿no? También lo que el ayuntamiento en su estrategia quiera aprobar, o sea, o la municipalidad. Como te digo, esto no es una compra grande de algo muy grande que vaya a impactar. Esto es un piloto pequeñito de 3 meses con 15.000 euros de importe. O sea, es algo muy poco significativo. Entonces eso ahí ya entra un poco en el responsable del piloto dentro del equipo público, en la persona, ¿no? Por ejemplo, muchas veces en esas conversaciones más en profundidad con las startups, pues también hay el feeling de, oye, con esta persona creo que voy a trabajar mejor, me ha gustado más lo que me han presentado, ha hecho mejor investigación sobre mi problema. Por ejemplo, nosotros en las demos que comentas en estas reuniones, había algunas startups que conocían todo de la municipalidad. O sea, ya habían hecho el research de qué páginas web tiene, qué redes sociales, qué aplicaciones, ya habían hecho como la demo concreta. Entonces, oye, si ya en una demo me lo está solucionando, pues a lo mejor voy a esa, ¿no? Sabiendo que, como te digo, tienes todo el proceso por detrás en el que has visto a lo mejor 20 propuestas, has elegido esas 3, o sea, ha habido como todo el proceso de hasta llegar a esas 3, tú ya has elegido, ¿no? Entonces eso es un poco como más, yo creo que sensación, o sea, eso ya es como más personal. O que te haya gustado más la propuesta. Sí, pero disculpa, pero conociendo a los latinoamericanos van a querer ponerle pesos, porcentajes, o sea, a cada uno de los parámetros de decisión, no van a querer ponerle algunos porcentajes, pesos, y el promedio, si saca más de 50, ya, ok, lo contrato. Bueno, nosotros, como te decía, nosotros lo que hacemos en todo esto es dar una serie de plantillas y herramientas a los equipos públicos para que hagan ese ejercicio. Creo que es una guía para la conversación con las startups y hay un Excel como un poco con esos puntos de, pues yo qué sé, esta solución me ayuda a mejorar el proceso, a mejorar la comunicación con el equipo. O sea, como vemos como muchas líneas y les damos las herramientas para que no echen de menos lo que tú dices de las puntuaciones. O sea, existe un Excel en el que yo pongo 3 startups y hago una especie de valoración cualitativa y cuantitativa en cómo esto me va a ayudar a solucionar el problema. Además, proponemos que esto se haga separado, ¿no? Que lo hagan los miembros del equipo por separado, que luego lo pongan en común y lo hablen y que al final elijan 3. O sea, todo es un proceso efectivamente como con cierta solidez y hay unos criterios de evaluación, pero no son los típicos. Les hacemos pensar un poquito más allá. Perfecto, ya queda la tarea ahora de investigar en dónde están esos formatos, formularios. Gracias, Rocío. Gracias, José. Bueno, si hacemos un programa de innovación abierta con vosotros, ahí los tendréis. Claro que sí, claro que sí.
Bueno, Rocío, más allá de, digamos, de algunas barreras que se han comentado ahora en relación a quizás temas culturales, temas de identificar, digamos, los champions, o temas también de carácter normativo, también como lo comentabas. ¿Qué otro tipo de barreras, por ejemplo, se pueden encontrar, digamos, que las startups puedan superar para trabajar de la mano con el sector público? Por ejemplo, un caso real en el Perú, seguramente también en el resto de Latinoamérica se vive, es en cuanto a la cultura de datos abiertos, por ejemplo, ¿no? Hay demasiados datos desestructurados, no hay un fomento, digamos, de una cultura de tener, ¿no? De generar portales de datos abiertos, o si es que hay, son muy deficientes. Por ejemplo, ese tipo de situaciones dificulta un poco, ¿no? Tanto la innovación, digamos, desde cero, como también inclusive el hecho de poder articular con GovTech, por ejemplo, que ya están trabajando en diferentes gobiernos, ¿no? Entonces, por ahí, ¿cómo lo ves tú, por ejemplo, o qué otro tipo de barreras también podrían sumarse dentro de estos procesos? Sí, o sea, eso no lo veo tanto como una barrera, sino como que creo que efectivamente nos tenemos que ordenar, ¿no? O sea, creo que hay un ejercicio de todos con este tema de, por ejemplo, los datos o de ordenación. Y entonces ya, por ejemplo, aquí nosotros este año tenemos unas startups que trabaja con datos de telefonía móvil para, para dar información sobre personas en lugares, etcétera. Entonces son datos anonimizados y ponen dispositivos en sitios, entonces, bueno, a través de esos dispositivos pues pueden saber cuánta gente tal. Eso al final ha sido como gracias a pues, que las empresas de telefonía proveen los datos anonimizados, existen esos mecanismos de encriptación, etcétera, etcétera, pero es gracias a que nos hemos ordenado, ¿no? Creo que hay como un de accesibilidad de datos abiertos, no sé, hay como mucha controversia, pero creo que es un tema sobre todo de eso, de organización. Y nosotros en realidad, o sea, bueno, barreras hay todas las que he dicho, ¿no? El tema de regulación que hemos dicho que es importantísimo. Muchas veces nos pasa, por ejemplo, y eso es, claro, al final una startup, pensad que no es una persona que esté en contacto con un proveedor, cosa con un cliente público. O sea, normalmente no tienen acceso, no pueden acceder a un alcalde, ¿no? A un interventor, a las personas de las municipalidades que van a contratarles. Entonces, esa parte de acceso es también importante. Como os decía, los espacios comunes no existen. Entonces, por ejemplo, crear iniciativas como la de GovTech Perú, que entiendo que al final es eso, es crear espacios donde puedan venir funcionarios públicos, las startups les puedan contar sus soluciones. Todo eso es como muy importante porque no existe ese espacio común, vamos, y lo que no, o sea, otro de los errores para mí es que los ayuntamientos y las municipales lo hemos visto, no el piloto lo que quieren es que sea súper exitoso y a veces un piloto que por eso es innovador y por eso es experimentación no puede no tener éxito, puede salir mal. Entonces también eso es como una barrera grande, ¿no? El poder decir, oye, hemos intentado esto, hemos probado durante este tiempo, ha salido mal o ha salido regular, pero hemos aprendido esto en el camino y esto nos va a dar pistas para cómo poder hacerlo mejor y cómo esa aceptación es bastante una barrera importante. Y luego también lo que os decía, los ritmos. O sea, al final una startup o una empresa de este tipo innovadora va a 1000 por hora y necesita ir a 1000 por hora para crecer como está creciendo, ¿no? Y a lo mejor el ciclo el coste de adquisición de cliente que os contaba de un ayuntamiento, de una municipalidad, de un estado, de una consejería, de lo que sea, pues hasta que sale la licitación, hasta que deciden, o sea, a lo mejor la startup en el camino se ha muerto porque no le da tiempo a poder llegar a... Entonces, bueno, los ritmos es verdad que tienen que equipararse más. Yo creo que tenemos que hacer o construir entre todos unas administraciones públicas mucho más ágiles, dentro de que tienen que ser garantistas, o sea, dentro de que todo tiene que funcionar, y que las empresas innovadoras también tienen que adaptarse a una administración pública que no puede ir al mismo ritmo que una empresa privada porque es imposible, ¿no? Excelente, muchas gracias, Rocío. Miguel. Nada. Bueno, llegamos al final de las preguntas, Rocío, tampoco queremos abusar de No, yo encantada. regalas, por favor. Y No, y yo bueno, encantadísima. eh,
Gracias por eso. Y quisiéramos que nos regales una recomendación final. Todas las personas que están participando quieren una recomendación final de Rocío de cómo hacer que las startups comiencen a posicionarse, el gobierno comience a cambiar y este sistema comience a funcionar desde tu experiencia. Por favor. Pues yo diría una cosa, a mí muchas veces en este tipo de charlas, ¿no? Que es como, da un consejo final y hay muchas veces que dices algo como muy abstracto, como muy estratégico, que nadie puede hacer. Yo lo que os diría es que todos como personas, ¿no? Que estamos aquí, nos descarguemos en nuestros teléfonos una aplicación para, no sé, hacer cualquier cosa que creáis que sea innovadora, ¿no? O yo qué sé, aquí por ejemplo tenemos aplicaciones de car sharing, no sé, estas que hacen temas de fondos para cuando vas de viaje y compartes gastos. O sea, que al final, si todos conseguimos ser más tecnológicos y tener más acceso y utilizar mejor la tecnología, vamos a ser capaces de entender mejor muchas de estas startups. Entonces, mi consejo es que seamos innovadores nosotros en nuestra vida privada y que estemos mucho más abiertos a probar nuevas tecnologías y nuevas aplicaciones para solucionar problemas de siempre, ¿no? Así que ese sería mi consejo final. Súper atinada, Rocío. Muchas gracias. Porque a veces hablamos mucho y no tenemos ni una startup, ninguna app ahí en Eso, nuestro celular, ¿no? eso. Hay que preguntarle a José a ver cuántas startups tiene ahí, cuántas apps tiene de... José, por favor, palabras finales de este GovTech súper interesante. Nada, agradecerte, Rocío, de verdad ha sido una presentación muy pertinente, muy importante para todos nosotros ya en este marco del cierre del mes GovTech, ¿no? Que hemos tenido toda una jornada gracias a la Escuela Nacional de Control, de la Contraloría General de la República. Todo este proceso ha sido muy interesante y creo que hemos coronado el día de hoy con tu presentación a todo lo que hemos venido promoviendo. Entonces, nada, de mi parte, desde GovTech Perú, nuevamente agradecerte y agradecer a todos los participantes que han estado día a día, todas las semanas, desde el día 1, con nosotros, escuchando a estos exponentes. Y nada, agradecerte nuevamente, Rocío. Gracias, Miguel, también por estar impulsando todos estos procesos desde la Escuela Nacional de Control. Muchas gracias. Muchísimas gracias, me ha encantado participar. Un placer. Gracias, José. Rocío, la Escuela Nacional de Control de la Contraloría General de la República, junto con GovTech Perú, le dan las gracias por este espacio, por compartir este conocimiento y esperamos volverte a convocar en alguna otra oportunidad que seguramente va a haber. Ojalá. ¿No? Puedas contarnos un poco más de tu experiencia. Encantadísimas de participar. Muchas gracias a vosotros por contar con nuestra experiencia. Espero que os haya sido útil y nada, aquí para lo que necesitéis y que sigamos entre todos creando este espacio GovTech y haciéndolo crecer y que yo lo vea. Gracias. Un agradecimiento a todos los participantes. Un abrazo. Cuídate. Gracias. Hasta luego. Queremos Un abrazo. agradecer nuevamente la participación de Rocío Suances y felicitarla por la dedicación y el tiempo ofrecido en beneficio de los funcionarios y servidores públicos, así como de la ciudadanía en general. Muchas gracias. Algunos avisos finales. La Escuela Nacional de Control ha lanzado para ustedes 4 nuevos cursos MOOC en asociaciones público-privadas, curso MOOC en sistemas administrativos del Estado, curso MOOC en políticas públicas y gestión del valor público y el curso MOOC en invierte.pe. Estos nuevos cursos inician el lunes 27 de septiembre y para más información visiten nuestra página web o pueden escribirnos al inbox del Facebook de la Escuela Nacional de Control. Se les recuerda que para acceder a las constancias de participación electrónica deben de cumplir con las condiciones de participación. De ser así, estas serán enviadas a los correos electrónicos registrados al momento de su inscripción en un lapso de 25 días hábiles posteriores a la realización del evento. Asimismo, los invitamos a compartir su experiencia sobre nuestras conferencias en la sección de opiniones de nuestro Facebook, lo que nos permitirá mejorar y continuar con estas capacitaciones gratuitas. Muchas gracias por su asistencia, que tengan todos muy buenas noches.